Homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Qué alegría compartir con ustedes la palabra de Dios. Hoy, en este día de resurrección, vamos a escuchar la historia de María Magdalena que va al sepulcro, que nos informa que la piedra ha sido removida y que el cuerpo de Jesús no está. Es María Magdalena la que con su búsqueda, su entrega, sus lágrimas, su fidelidad, va a descubrir el misterio de nuestra fe, que Cristo ha resucitado. Este evangelio es para el domingo 17 de abril. Lamentablemente, la liturgia corta el evangelio y ustedes nada más van a escuchar del capítulo 20, versículo 1 al 9 más o menos por ahí, porque casi que se centra en la figura de Pedro y la figura de el otro discípulo al que Jesús amaba. Y de esta manera aniquilan o eliminan la liturgia a María Magdalena. Y bueno, como este es el evangelio de verdad de María Magdalena, y este es el evangelio que hay que apreciarlo, saborearlo, para ver cómo esta mujer es capaz de descubrir el misterio de Dios, que en la muerte hay vida, que el odio ha sido vencido por el amor de Cristo Jesús hacia toda la humanidad. Así que voy a comentar yo todo el evangelio de María Magdalena, porque a veces los liturgistas mutilan el evangelio y nos privan realmente de este mensaje liberador. El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y ve que la piedra había sido removida del sepulcro. Echa a correr y llega donde Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús quería y les dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro, siguiéndole, entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo y el sudario que cubrió la cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, al que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Pues hasta entonces no habían comprendido que según las Escrituras Jesús debía de resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces volvieron a casa. Estaba María junto al sepulcro fuera llorando, y mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro y vio a dos ángeles de blanco sentados donde habían estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Le dijeron ellos: mujer, ¿por qué lloras? Ella le respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le dice Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo me lo llevaré. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice en hebreo: Rabuni, que quiere decir maestro. Le dijo Jesús: no me toques, que todavía no he subido al Padre, pero ve donde mis hermanos y hermanas y dile que subo a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y a su Dios de ustedes. Fue María Magdalena y le dijo a los discípulos que había visto al Señor y que le había dicho estas palabras. Palabra de Dios. Ven qué historia tan preciosa que lamentablemente los liturgistas nos quitan, ¿verdad? Bueno, no es la primera vez, fíjense, de querer silenciar la voz de las mujeres. Esto se dio desde
los inicios realmente de nuestra fe. Todos los evangelios sinópticos nos cuentan que las mujeres fueron las primeras que van al sepulcro y que descubren que la piedra ha sido quitada y que descubren que el sepulcro está vacío, y luego tienen este encuentro pues a veces con los ángeles o con un joven en el evangelio de Marcos, y como que estas son las primeras experiencias de la comunidad que llega a entender de que Jesús verdaderamente ha resucitado. Ahorita vamos a hablar un poquito desde el punto de vista histórico, podemos entender este misterio. Lamentablemente, la tradición más antigua, que es la que tenemos en la carta a Primera Corintios, nos va a quitar prácticamente de la historia a María Magdalena. Cuando Pablo empieza a enseñar lo que él mismo recibió, fíjense, él va a decir más o menos así, a ver si me recuerdo de memoria. Pablo está teniendo dificultades con la gente que no acepta su apostolado. Y él va a tener que defenderse sobre esa gente. Y dice, yo también recibí una tradición. Y él habla de que recibió una tradición, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esta era la confesión de fe más antigua. Cristo muere, Cristo es sepultado y Cristo resucita al tercer día. Y luego continúa Pablo, que se apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Santiago, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un aborto, se apareció a mí, dice Pablo. Y si ustedes se dieron cuenta, en esta lista oficial, que es la más antigua, por cierto, ¿quién no aparece? No aparecen las mujeres. ¿Dónde quedó María Magdalena? ¿Por qué Pablo la silencia? Bueno, para picarles la curiosidad, les invito a que vean o escuchen la ponencia que hace algún mes ya por allá, o más de un mes, que di sobre rescatando a la Magdalena, ni prostituta ni pecadora. La pueden visitar, la pueden encontrar en nuestra página de www.ibicla.org. Allí les doy todos los argumentos por qué es que tratan de silenciar la voz de la mujer. ¿Por qué siempre trataremos de silenciar a las mujeres? ¿Por qué les negaremos el acceso a los ministerios si son ellas las que han estado desde el principio y ahora es una mujer la que rescata prácticamente el discipulado en la comunidad de Juan, ¿verdad? Bueno, miren, entonces, este silencio, esta eliminación de las mujeres, pues probablemente se debe a las luchas de poder que había, ¿verdad? Entre las personas que seguían el liderazgo de Pedro y las otras personas que seguían el liderazgo de la tradición del discípulo amado. María Magdalena va muy unida a la tradición del discípulo amado. Y ahorita vamos a ir viendo quién será este personaje tan misterioso. ¿Será real? ¿Será histórico? ¿O será una figura literaria para decir todo mundo puede ser amado y amada de Dios? Bueno, primeramente, en torno a la resurrección estamos ante una cuestión de fe. Desde el punto de vista histórico, no hay manera de demostrar que Jesús resucitó. Decía por allí Melitón de Sardes que Jesús resucitó en el silencio de Dios. Y esto es para decir, nos movemos en fe porque no estuvimos allí, no sabemos exactamente cómo es que Jesús resucitó. Los evangelios van a ir embelleciendo la historia, van a ir acomodando tradiciones para decirnos que en el crucificado Dios interviene. Y aquí solamente vamos a tener acceso por medio de la fe. Las personas
especialistas del Jesús histórico, del que quieren demostrar todo desde el punto de vista histórico, cuando llegan a este punto dicen, hasta aquí nosotros llegamos. Podemos hablarles de cómo era la tumba, dónde quedó el cuerpo de Jesús, y bueno, pero aquí solamente hay que movernos por fe, de que efectivamente nuestra fe nos informa por estas testigas oculares, como es el caso de las mujeres, de que Jesús ha resucitado. Bueno, entonces Juan de una manera muy particular trata, de una manera muy profética, muy positiva, trata a las mujeres. En su evangelio tenemos 4 mujeres, que es María, la madre de Jesús, que aparece en el capítulo 2. Tenemos también la mujer samaritana del capítulo 4. Tenemos después Marta y María, que hacen una profesión de fe desde el capítulo 11, capítulo 12, relacionados también con la muerte de Lázaro. Y tenemos también la figura de María Magdalena, que como ustedes ven, hoy aparece llena de luz, llena de energía. Casi que uno leyendo, y si solamente se concentran en María Magdalena, va, viene, pregunta, corre, camina, se agacha, voltea. Casi que uno dice, a ver, María Magdalena, tanta energía positiva, nos transmite tu amor, que sabe que Jesús está vivo. Esta es María Magdalena. Y por cierto, recuerden que María Magdalena no era prostituta. Bueno, eso a esta pobre mujer le pusieron estos títulos muy malos, muy negativos, ¿verdad? Para privarnos de esta apóstol, de los apóstoles, como se le conoce. Bueno, entonces María Magdalena apareció ya en el capítulo 9 junto a la cruz. Es mujer de cruz, mujer de sepultura y ahora es mujer de resurrección. Esta era la tríada que Pablo nos anunciaba en Corinto, ¿verdad? Que Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Bueno, María Magdalena, las mujeres también. En los sinópticos y en el Evangelio de Juan, las mujeres vieron cómo Jesús murió. Son las únicas que vieron cómo murió. Todos los hombres quedaron ausentes. Después fueron las mujeres que vieron dónde sepultaron el cuerpo de Jesús. Ustedes recuerden allí con José de Arimatea, que va y las mujeres vieron dónde lo pusieron. Y después van muy de madrugada, cuando todavía es oscuro, las mujeres al sepulcro. Entonces mujeres de muerte, mujeres de sepulcro y mujeres de resurrección. Como que el cuerpo de las mujeres simboliza o se solidariza con el cuerpo de Jesús. Son ellas las que llevan todo el hilo conductor de salvación. De Jesús murió, fue sepultado y hoy Jesús resucitó. Así que no hay que quitarles este privilegio a las mujeres, ¿verdad? Las mujeres fieles, las mujeres que lo dan todo, las mujeres que han mantenido viva la fe, las mujeres que echan a andar la iglesia, los ministerios, la catequesis. Gracias a las mujeres, pues se conserva la iglesia. De lo contrario, estaríamos casi como museos, ¿verdad? Bueno, entonces Juan, que se escribe en los años 95, 100, más o menos, es el último de los evangelios que se pone por escrito, aunque algunas de las tradiciones puedan venir al Jesús histórico, ¿verdad? Las tradiciones orales que después Juan las recopila y las pone en su evangelio. Entonces como que ha madurado muy bien ya su fe, por eso tiene ya dicen su cristología muy elevada. Y Juan como que ya nos va a dar a entender otro mensaje muy diferente de quién es Jesús para esta comunidad. Y bueno, va a entrar también con un simbolismo muy, muy importante, ¿no? El primer día de la semana. Los otros evangelios van a hablar al tercer día, y este es casi que una mención igual, casi sinónimo.
Y el primer día de la semana probablemente para Juan también va a traer la historia del principio. ¿Se acuerdan cómo comenzaba su evangelio? En el principio era la palabra, en el principio la palabra se movía con Dios y era Dios. Bueno, otra vez trae esa idea del principio, comienza con el principio y casi va a concluir su evangelio con el principio. Pero también va a traer la idea del principio de la creación. En el principio la creación del Génesis. También puede tener influencias de los griegos que buscaban un principio que fuera capaz de explicar todo, de verdad, especialmente con los presocráticos, los filósofos antes de Sócrates trataban de encontrar el arjé, el principio, un principio que le diera verdad, fundamento a todo lo que nosotros buscamos. Y como que Juan va a decir ese principio, no lo busquen más. Cristo, Jesús es el principio de todo y todo se mantiene en él. Bueno, entonces, pero también creo que viene más aquí influenciado por la tradición de una nueva creación. Y qué bonito, ¿verdad? Vida, muerte, resurrección, una nueva creación. Hermanos y hermanas, la muerte es real. En la muerte uno tiene que abrazarla y tiene que entrar en ella, comprenderla, con fe para decir esto es parte de lo que significa vivir. Y entonces tenemos que entender vida, muerte, resurrección como este principio de ser personas nuevas. Y ya en un plano espiritual, a lo mejor hoy puede ser tu principio, el primer día, el primer encuentro, la primera renovación, el primer entrega de fidelidad a Cristo de una manera diferente. Este tiempo nos invita al tiempo de Dios, al tiempo donde va a comenzar una nueva creación. Si la creación anterior del Génesis quedó manchada por la desobediencia del hombre y de la mujer, ahora María Magdalena, representando a la comunidad, nos va a llevar a otro jardín, ¿verdad? Al jardín del cantar de los cantares, y por ahí se va a hablar del huerto. Bueno, ahorita vamos a ir saboreando esta riqueza del Evangelio de Juan. Y este simbolismo de madrugada, recuerden que a Juan le encanta, al Evangelio de Juan le encanta hacer estas dicotomías entre los que son del mundo y los que no son del mundo, los que son de arriba, los que son de abajo, los que nacen de la carne, los que nacen del espíritu y los que son de la luz y los que son de la oscuridad. Entonces, esta imagen también viene a traerla hoy. Y María, en la noche o la oscuridad, puede simbolizar muerte o falta de fe, y es esta María la que va a ir saliendo de esa oscuridad, de esa falta de fe, de esa muerte, a internarse a la luz de la nueva creación, a traer prácticamente la verdad. Y fíjense cómo el Evangelio no está de alguna manera romantizando el discipulado. Todo mundo tiene que experimentar estos momentos de duda, de incertidumbre. No hay ninguna persona que diga yo nunca he dudado. A veces la gente se vuelve muy farisea y piensa que no, yo siempre he creído en Dios. Dios está siempre conmigo. Yo nunca me he cuestionado las cosas. El madurar la fe implica a veces dudar, implica a veces preguntarle a Dios, ¿dónde estás? Eso es madurar la fe. Porque si tú vienes y me dices de que tú nunca dudas, de que toda tu vida es una continua acción de gracias, bueno, pues entonces ya no necesitas a Dios. Casi mejor tú te estás proyectando como si fueras Dios, ¿verdad? Bueno, entonces María va a dejar estos momentos de oscuridad y va a entrar a la luz, como la mujer samaritana, ¿verdad? Que llegó en plena luz, al mediodía, con toda la certeza de ser mujer iluminada. Así hay muchas mujeres de luz, mujeres de verdad, mujeres que buscan justicia, mujeres que saben que el amor nunca muere. ¿Y por qué va al sepulcro? Juan está recogiendo la tradición de los sinópticos, las mujeres que van al sepulcro.
Y fíjense, aparentemente va María sola, pero ahorita vamos a ver que esta tradición de las mujeres en el sepulcro es una misión de mujeres en conjunto. Y ve que la piedra ha sido removida. Recuerden que la piedra es lo que separa realmente vida y muerte. También la piedra simboliza falta de fe y entender plenamente a Jesús. ¿Qué piedra de tropiezo tú te puedes encontrar en tu vida? En tu encuentro con Jesús. ¿Qué piedra no te permite ver que Dios está contigo? Les invito a que escriban allí en sus comentarios. ¿Qué piedras en mi relación con Dios no me permiten descubrir su presencia en mi vida diaria, en mis relaciones con mi familia, en mi trabajo? Porque siempre hay estas piedras que son difíciles de quitar y que humanamente no podemos quitar. Necesitamos que intervenga Dios. Y por eso aquí también en la narración está la oración en pasivo. Yo les he comentado que cuando las oraciones en el griego están en el pasivo, se llama divino pasivo, es Dios. Dios quitó la piedra. El sujeto siempre es Dios. Aquí no se dice quién quitó la piedra. Pero las personas que escuchaban esto sabían que el sujeto siempre era Dios. Dios quita los obstáculos para que la gente llegue a entender que Jesús ha resucitado. Pero a veces es muy difícil entender esto, porque humanamente a veces no podemos lograr entender que Dios esté con nosotros en momentos difíciles. Pero cuando Dios nos quite esas piedras, esos obstáculos, entonces podemos realmente darle gracias a Dios porque no nos abandona. Entonces Dios interviene en la historia de su crucificado. Imagínense para una gente del siglo I que siempre le habían dicho de que Dios no quería a los crucificados, que siempre habían aprendido de que maldito sea la persona que sea colgada del madero, de pronto de que digan no, en el crucificado intervino Dios, pues fue muy difícil para ellos. Cuando uno se hace una idea de Dios, qué difícil es quitarla. Yo toda la vida, desde hace años, mi única misión es estar tratando de quitarles la idea del Dios que condena, del Dios que es juez, del Dios que te va a mandar al infierno, del Dios que te va a mandar a lo profundo de los abismos, del que te va a mandar enfermedades, porque ese no es Dios. Pero si tú ya tienes bien dentro de ti esta idea que se te ha dado desde hace más de 500 años, de pronto que vengas y que alguien te diga que Dios no es lo que tú crees, pues va a ser muy difícil. Bueno, a estas personas les pasó algo similar. Toda su vida les habían dicho, Dios no puede estar detrás de una persona que sea colgada del madero. Y de pronto resulta que ahora Dios interviene para hacerle justicia. Hermanos y hermanas, no podemos entender a Dios completamente. Tenemos que aprender a ir descubriendo a Dios cada día. Dejemos que Dios nos sorprenda. No tienes que limitar a Dios en tus creencias. Nuestro entendimiento es corto, limitado. Deja a Dios que te invite a crecer y a descubrirlo de una manera diferente cada día. Y si un día tú tenías una imagen de Dios y te funcionó, a lo mejor hoy Dios te está llamando a que lo descubras más íntimo, más personal, de una manera más liberal, ¿verdad? Bueno, cuando María se da cuenta de esto, echa a correr y llega otra vez a donde está la comunidad. Y fíjense, tenemos que también darle valor a estas mujeres. Ir de noche al sepulcro. Aquí no se dice que lleven las aromas ni que lleven los perfumes como en los sinópticos. ¿Qué es lo que está haciendo esta mujer allí? ¿A quién está recordando? A la historia del Cantar de los Cantares. La amada que sabe que el amado no muere y lo anda buscando en los jardines. Lean ustedes el Cantar de los Cantares, un libro preciosísimo, un poemas bellos, y donde sale la amada
de noche, sale la amada de noche, estando ya la casa sosegada, va buscando a aquel a cuyo amor ella ama. Va y le pregunta a los centinelas, a la policía, bueno, a la policía es un anacronismo, ¿verdad? A los centinelas, a los guardias de la ciudad, si han visto al amor de su vida. Y aquí María, parece que Juan está retomando esa idea de buscar al amor siempre, ¿verdad? El amor espiritual, no el amor carnal. El amor, y no es porque el amor carnal sea malo, pero en este caso es la comunidad que anda buscando, representando en María Magdalena, el amor que no muere, que está en el resucitado. Y por eso va a esta idea de ir buscando, preguntando en los poemas de la Sulamita, ¿no? Del amor que va buscando a su amado. Bueno, María Magdalena regresa otra vez y aparecen las dos figuras. Aparece la figura de Simón Pedro, de roca, y aparece la figura del discípulo amado. La figura de Pedro en los evangelios sinópticos es fundamental. Pedro representa el liderazgo, Pedro representa la autoridad, Pedro representa el fundamento. En el Evangelio de Juan, ciertamente Pedro tiene un papel, pero más, vamos a decirle, más honesto, más sencillo. Es cierto que en algunos momentos Pedro trata de hacer una confesión de fe, allá por el capítulo 6. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida, nosotros hemos creído que tú eres el Cristo. Pero esta confesión que hace Pedro queda eclipsada por la confesión que hace Marta, ¿verdad? En el capítulo, creo que es 11, 12. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Bueno, cierto, Pedro juega un papel importante en los evangelios sinópticos. También juega un papel, vamos a decir, resaltante en el evangelio de Juan, pero parece que la persona que se lleva el protagónico en el Evangelio de Juan es el discípulo amado. El discípulo amado aparece en momentos claves en todo el Evangelio, diciendo las palabras correctas y prácticamente siempre queda muy bien parado. Así que estos son los dos personajes que aparecen en relación con María Magdalena. Bueno, y si esto fuera histórico, María Magdalena entraría dentro de este grupo de personas de liderazgo, ¿verdad? Porque sabe dónde encontrar a esta gente. Así que, bueno, históricamente sabemos que esta comunidad de Juan está basada en las tradiciones del discípulo amado. Esta es la hipótesis. Y el discípulo amado entró en competencia con la figura de Pedro. Y por eso es que este evangelio casi que se queda fuera de ser admitido al canon, porque la figura de Pedro quedaba por allí eclipsada. Entonces, pero ¿quién era esta figura del discípulo amado? No sabemos. Es difícil saber la identidad del discípulo amado. Unas personas por tradición lo hemos asociado con la figura de Juan. Ahora, ¿cuál Juan? ¿El evangelista? ¿El anciano? ¿El apóstol? Porque hay varios Juanes. Este es el primer candidato. Y la tradición regularmente le llama el discípulo amado, lo asocia con Juan. Recuerden que el Evangelio nunca nos revela la identidad del discípulo amado. Siempre le va a dar ese misterio, le va a dar va a estar rodeado de ese enigma, ¿verdad? Para ir descubriendo quién podría ser el discípulo amado. Bueno, el primer candidato entonces es Juan. Y de aquí nos surge la duda, ¿cuál Juan? Juan el discípulo, Juan el apóstol, Juan el presbítero.
Otro candidato también para ocupar este lugar es Lázaro, porque cuando Marta y María envían por Jesús, le dicen a aquel a quien tú tanto quieres. Entonces otras personas creen que Lázaro es el discípulo amado. Y bueno, ahí va a ir viendo también otros personajes candidatos para ser el discípulo amado. Y por allí algunos biblistas más atrevidos comenzamos a especular que si detrás del discípulo amado no estaría María Magdalena, porque María Magdalena es la que juega un papel sumamente importante de este evangelio. Y a la pregunta, ¿el discípulo amado fue realmente, históricamente, lo podemos comprobar, o fue un invento literario? Esta era una técnica que se utilizaba en la antigüedad para poder embellecer sus relatos, ¿verdad? A veces se creaban personajes ideales que viniesen a cumplir todo lo que el narrador quería, ¿no? En este caso, si el discípulo amado es como una figura literaria, a lo mejor Juan quiere decir, para este evangelio, para esta comunidad, la persona que llegue a ser como el discípulo amado, esa va a ser la verdadera persona que es discípula de Jesús, o la que cumpla todas estas expectativas. Y todo mundo va a estar invitado a imitar al discípulo amado en relación con Jesús. Entonces probablemente también sea esta una invención o una creación literaria con este fin de decir, toda la persona que lea este evangelio tiene la potencialidad de ser como el discípulo amado. Esto muy parecido también a la figura de Teófilo que aparece en el evangelio de Lucas, ¿verdad? Por ahí en el capítulo 1, querido Teófilo, a mí también se me ha parecido bien de investigar, de poner por orden todos los acontecimientos. Y después también allá en los Hechos de los Apóstoles, otra vez, querido Teófilo, en mi segundo libro. También Teófilo probablemente sea una creación literaria, porque Teófilo significa amigo de Dios o amante de Dios. Entonces todas las personas que lean el Evangelio de Lucas, pues van a ser los amantes, los amigos de Dios. Igual aquí en el Evangelio de Juan, probablemente el discípulo amado sea esta creación donde todo mundo tenga la potencialidad de llegar a ser discípulo amado y amada por Jesús. Qué bonito, ¿verdad, hermanos y hermanas? Si pudiéramos explorar esto. Y uno dice, bueno, ¿a uno qué le importa si fue el discípulo amado, si no fue el discípulo? Bueno, solamente estoy tratando de explicarles lo que está detrás, lo que probablemente esté detrás de estas controversias entre Pedro y Juan, de que van corriendo, y solamente así van a poder entender, porque va a haber esa como especie de competencia, de carrera. Recuerden que este evangelio, les decía, Pedro juega un papel muy humilde. Esa era la palabra. Pedro juega un papel muy humilde. No es el Pedro que lo sabe todo, el que habla por todos, el que lleva el liderazgo. En el evangelio de Juan, Pedro juega el papel muy humilde. Y el evangelio de Juan tuvo que reconciliar la tradición de Pedro con la tradición del discípulo amado. Tuvo que añadírsele el capítulo 21 para redimir el papel de Pedro. ¿Se acuerdan de aquel episodio de Jesús en el lago de Tiberíades con Pedro? Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres más que eso? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. 3 veces le pregunta. Ese es un añadido. Y gracias a que se tuvieron que reconciliar la tradición del discípulo amado y la tradición de Pedro, es que este evangelio llegó a ser admitido dentro del canon, dentro de la tradición. De lo contrario, nos hubiesen privado de este gran evangelio. Y por eso vamos a ver este tipo de controversias de que Pedro corre. Bueno, se han llevado al Señor, no sabemos dónde lo han puesto. María Magdalena, hablando en el plural,
y no sabemos dónde lo han puesto. ¿Quién se lo ha llevado? No sabemos. ¿Y quiénes es? No sabemos. Si María Magdalena supuestamente iba sola. Bueno, recuerden que María Magdalena es la voz de las otras mujeres. María Magdalena es la líder. María Magdalena es la que lleva prácticamente la comunidad, ¿no? Entonces comienza esta carrera entre Pedro y el discípulo amado. Y bueno, para esta comunidad, claro que el discípulo amado no hay nadie después de Jesús como el discípulo amado. El discípulo amado aparece en los momentos claves, dice las palabras claves, y el discípulo amado tiene directo contacto con el Jesús resucitado. Bueno, entonces fíjense, por ahí hay varios gestos de la carrera, son estas luchas que les decía. El discípulo llega primero, pero no entra, y también los simbolismos de lo que ven, ¿no? El discípulo amado se inclinó y vio las vendas en el suelo, no entró. Desde afuera ve, no hay necesidad de entrar. Después en la carrera llega Pedro, entra al sepulcro, parece que no hay esta meditación, esta reflexión, entra la muerte, ve las vendas en el suelo y aparte de eso ve el sudario, es decir, Pedro va a necesitar de más signos extraordinarios para poder llegar a entender que Jesús ha resucitado. El discípulo amado, sin entrar, ve. Luego, después, se lleva también al discípulo amado. También entra al sepulcro y solamente de él se dice que vio y creyó. Bueno, de Pedro damos por hecho que también vio y creyó. Y hasta ahí se separa. Y este es el episodio que ustedes van a tener dentro de la liturgia. Y después viene toda la otra parte de María Magdalena. Pedro y el discípulo amado se regresan, porque supuestamente ya vieron y creyeron. Y María Magdalena se queda entonces sola nuevamente, frente a la tumba. Dice, junto al sepulcro fuera, o sea, está fuera llorando. Y mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro, lo mismo que hizo el discípulo amado. No entró, desde afuera está. Se inclinó hacia el sepulcro. Tiene la mirada puesta en la muerte. Vean la similitud que hay entre María Magdalena y el discípulo amado, que también se inclinó y no entró hasta que llegó Pedro y se lo llevó de corbata. Bueno, mientras la comunidad tenga la vista puesta en la muerte solamente por la muerte, no va a poder entender el símbolo de la vida. Es necesario cambiar de dirección. Bueno, y María Magdalena se va a tener que ir moviendo de acuerdo al personaje o de acuerdo al script, de acuerdo al director. No se llega a comprender el misterio de la resurrección de un momento directamente. Hay que ir por pasos, hay que ir por procesos, hay que ir madurando la fe. Entonces aquí tenemos a María Magdalena, que todavía tiene, María que representa a la comunidad, que está de alguna manera obsesionada con el sentido de la muerte. La muerte ha sido el final de todo. Y mientras se tenga la mirada y la vista puesta en el sepulcro, pues no van a poder entender el misterio de la vida. Pero dentro de esa mirada de inclinarse y ver hacia adentro del sepulcro, se van a dar cuenta de que también hay vida. Entonces está María Magdalena, se inclina al sepulcro, ¿y qué es lo que ve en el sepulcro? 2 ángeles, vean cómo el simbolismo que está detrás. Ve a 2 ángeles sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. María no ha entrado. La muerte comienza a tener sentido cuando se ve por medio de fe. Y esta idea de los ángeles, fíjense que apareció por allá en el capítulo 1, creo por el versículo 30 y tantos, con la historia de Natanael. ¿Se acuerdan ustedes de Natanael que Jesús le dijo,
este es un verdadero israelita en el cual no hay doblez de corazón. Y el otro arrogante le dice, ¿tú de dónde me conoces? Y yo te vi antes de que te llamaran debajo de la higuera. Este representa al judaísmo oficial, al judaísmo que le está costando trabajo entender a Jesús. Y entonces cuando le dice que lo vio debajo de la higuera, dice, maestro, tú eres el Mesías de Israel. Bueno, hace la confesión allí. Y Jesús le dice, tú crees porque te dije que te vi debajo de la higuera. Los que verdaderamente entiendan el mensaje de sabiduría, de conocimiento, van a ver al Hijo del Hombre y a los ángeles subiendo y bajando. Y dentro del Evangelio no ha habido ninguna persona que tenga esta experiencia tan profunda de ver a los ángeles subir y bajar, a ningún ángel, más que María Magdalena. Vean cómo María Magdalena está siendo tratada de una manera muy positiva. María, que tiene acceso al conocimiento divino, que está en el lugar correcto, que se inclina como la discípula amada, que no entra al sepulcro y que dentro del sepulcro se le va revelando el misterio de la vida. Vean qué precioso evangelio, de verdad, para saborearlo, para volvernos todos a la espiritualidad de María Magdalena, de ir otra vez a entender que en la muerte también hay vida, que la muerte no es el final de la relación de la persona amada, sino que nuevas maneras de entender vida pueden surgir, ¿verdad? Entonces, los ángeles le preguntan, mujer, ¿por qué lloras? Los ángeles, entra en el ámbito divino. Los ángeles representan a los mensajeros de Dios. Los ángeles, es una teofanía. Y estos ángeles también parece que representan a Cristo, a Jesús, ¿verdad? ¿Se acuerdan con el apelativo de mujer? ¿Por qué lloras? Jesús había usado esta palabra con María, su madre. Mujer, a mí y a ti, ¿qué? Entonces, ¿por qué lloras? Ella le respondió, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde se lo han llevado. Vean, todavía el sentido de muerte, todavía está hablando de una muerte física. Todavía quiere probablemente darle los ritos funerarios de ungir cuerpo, cadáver, y todavía se está moviendo con esas categorías de muerte. Y mientras está procesando esa idea de la muerte de Jesús, interviene otra vez Jesús. Dice, dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces, si estaba viendo hacia el sepulcro y le preguntan los ángeles que por qué llora, entonces ella en un momento cambia la postura de su vista. ¿Y qué es lo que sucede? Su vista se transforma ahora en otra dirección. Y es cuando la comunidad no se obsesiona con la muerte y ve para otro lado que se puede encontrar con Cristo Jesús. Cuando uno está obsesionado con la muerte, no va a haber poder humano que te saque de ahí. Es necesario voltear la vista, el seguimiento, cambiar de postura físicamente y teológicamente para encontrarnos con otra realidad. ¿Y cuál es otra realidad? Que Jesús está resucitado. En este momento el evangelio ya puede terminarse. Jesús está resucitado, pero la comunidad todavía necesita llegar a entender que efectivamente Jesús ha resucitado. No sabía que era Jesús. Esto es para embellecer y ponernos en el clímax de la historia, ¿verdad? Y le dice Jesús, mujer, ¿por qué lloras? La misma pregunta de los ángeles. ¿A quién buscas? Esta pregunta de ¿a quién buscas? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Estás buscando un cadáver? ¿Estás buscando un amor que tú crees que termine en la muerte? ¿Eso es lo que tú crees de mi experiencia? Tienes que aprender a dejar eso en el pasado. ¿Se acuerdan en la historia de los discípulos de Juan, cuando Juan vio a Jesús y les mostró, este es el Cordero de Dios? Los dos discípulos dejan a Juan y comienzan a caminar detrás de Jesús. Y él volteándose les dice, ¿a quién buscan?
esta pregunta de ¿a quién busca? Tiene connotación discipular. María, la discípula amada, la que sabe que el amor nunca muere, es ahora la que tiene que ser reorientada para decir, deja de buscar a ese Mesías de terreno, deja de buscar a ese Mesías en la tumba y adéntrate al misterio del conocimiento de que el amor verdaderamente nunca muere. Y bueno, trae esta idea también del Cantar de los Cantares, ella pensando que era el encargado del huerto. ¿Se acuerdan todo ese bello poema, ¿no? de la amada y el amante que se encuentran en el huerto, llévame al huerto, bésame, bueno, es muy erótico también el poema, ¿verdad? El amor que sabe que nunca muere, y fíjense cómo le dice, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Bueno, el amor tiene que madurarse, el amor tiene que descubrir que ni la muerte puede terminar con el amor que se tiene entre la amada y el amante, ¿no? Jesús le dice María. ¿Se acuerdan cuántas veces Jesús había dicho? Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, y yo las llamo por mi nombre. Bueno, María es la discípula amada, es la oveja amada, la única que ha sido nombrada por el buen pastor, la única que ha sido llamada a tener vida. María, ella se vuelve ahora finalmente, ella entiende que el amor verdaderamente no muere y que este amor es estar enfrente de su maestro, de su salvador, de su creador, y ahora sí nada lo puede separar. Y parece que es en este encuentro tan profundo de amante y amado que se puede entender esta frase de suéltame. Ahora tienes que ir a compartir esta buena noticia con tus hermanos, con tus hermanas, que todavía están llorando, que todavía están con la vista fija en el sepulcro. Tienes que regresar a esa casa donde hay miedo, donde hay temor, donde está bajo el poder de la muerte para que sea transformada en vida. Esta es María Magdalena. Hermanos y hermanas, celebremos a María Magdalena que va, que llora, que viene, que se inclina, que da vuelta, que va al jardín, que se regresa de él, para decirnos que Dios verdaderamente ha resucitado y que nos ha dicho que este amor no conoce límites. Y estas son las buenas noticias de la Pascua. Felices Pascuas de Resurrección, y que Cristo Jesús, al igual que llamó a María Magdalena por su nombre, les llame a ustedes en los momentos difíciles, en los momentos donde hay llanto, donde hay dolor, donde hay lamentos por la muerte del ser querido, que los saque de ese sepulcro y les transforme en amor su experiencia de Cristo Jesús resucitado. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.